Bueno, este es el cuarto video de la serie de videos del módulo 5 de Excel. En este video la idea es vamos a ver la primera instancia de procesamiento de datos. En el próximo video vamos a continuar con esto y ver algunas opciones un poco más avanzadas. Pero bueno, en este primero vamos a ver las opciones de importación de datos, principalmente a partir de un TXT. Cómo ordenar, buscar y reemplazar y quitar duplicados. Esas van a ser las herramientas que vamos a explorar en esta primera instancia. La opción de ordenar y la de buscar y seleccionar se encuentran en la pestaña Inicio a la derecha. Son estas dos opciones que tenemos acá. Las opciones de importación y la de quitar duplicados se encuentran en la pestaña de Datos. Esta pestaña es la que se dedica particularmente a lo que es procesamiento de datos, que viene bien porque en general uno cuando empieza a trabajar en Excel tiene listas que por ahí están muy mal formateadas o tiene los datos muy desordenados. Y una de las primeras instancias antes de ponernos a hacer cálculos con respecto a esos datos va a ser ordenarlos y formatearlos todo de la misma manera, porque vamos a ver más adelante que muchas de las funciones de búsqueda y referencia tienen problemas cuando los formatos no están estandarizados en nuestros archivos. Así que una de las partes importantes, aunque por ahí posiblemente la más tediosa de Excel, es el procesar los datos y llevarlos a un formato estandarizado. Bueno, lo primero que vamos a hacer con este archivo, que acá tengo abierto un libro, vamos a importar los datos de un TXT. Un TXT es un archivo de texto. Yo acá tengo este que es el que les aparece a ustedes para hacer el ejercicio 2. Como ven, abierto el archivo, me lo abre en el bloc de notas y es un desastre. Hay palabras, números y letras por todos lados. Lo que vamos a hacer es pedirle a Excel que importe esto y lo ordene de alguna forma más o menos coherente. Para eso, desde acá de la pestaña Datos, Obtener datos externos, hay una subsección de esta pestaña que tiene varios botones. Uno que nos indican de dónde queremos importar los datos. Podemos importarlos desde Access. Tiene claramente, como es también del paquete Microsoft, un buen vínculo con el programa de base de datos que es Access, que sería lo ideal para hacer este tipo de trabajos. Desde Internet, desde texto, que esta es la que vamos a usar, y desde otras fuentes donde uno puede indicar exactamente desde dónde viene el archivo que uno quiere. Vamos a cliquear desde texto y acá nos va a pedir seleccionar el archivo dentro de nuestra computadora. Yo voy a la carpeta donde tengo guardado el TXT, lo importo y me abre este cuadro que es el asistente para importar texto. Este asistente nos da, en primera instancia, nos muestra todo el contenido del TXT en una ventana acá abajo que podemos ver. Acá nos da, a la izquierda vemos que están las filas numeradas de nuestra hoja, es decir, de esta forma quedaría si lo dejamos así como está. Y acá tenemos cómo queremos separar estos datos en columnas. Excel reconoce las filas simplemente por la separación de líneas dentro del texto. Pero ahora queremos separarlo además en columnas. Como ven acá este archivo, si leemos la primera línea, vemos que dice nombre y apellido, documento, teléfono, cuenta, número de cliente, sucursal, producto y cantidad y demás. Y sigue la primera línea. Cantidad total, ahí va. Nosotros vamos a querer probablemente separar cada uno de estos encabezados en diferentes columnas. Y acá nos da dos opciones. Una es con delimitados, que esa lo que hace es, uno elige en la próxima ventana del asistente, un carácter que separe las distintas columnas. Por ejemplo, si elegimos como delimitado el espacio, entonces la primera columna va a tener la palabra nombre, Jorge, Enrique, Encarnación y así, Francisco. La segunda columna va a tener la palabra y va a tener Ballesteros debajo, Tebar y el número también debajo. Todo lo que esté separado por espacios va a estar en una nueva columna. Otra columna va a tener la palabra apellido y así.
Como verán, eso es demasiado fino. Nosotros no queremos que nombre y apellido se separen en múltiples columnas, queremos que nombre y apellido esté todo en la misma columna. Vamos a tener que elegir un delimitado que sea distinto que el espacio. Por otro lado, tenemos esta opción que es de ancho fijo, que lo que hacemos es indicarle a Excel que corte en algún punto particular. Es decir, en vez de darle algo que separe las columnas, nos va a dar la posibilidad de dibujar una línea dentro de este TXT que estamos viendo acá abajo. Y a partir de esa línea, todo lo que está a la izquierda va a estar en una columna y lo que está a la derecha en otra. Y así vamos separando manualmente las columnas. Esa opción está buena si el archivo que uno está importando ya de alguna manera está configurado, tal que todos los datos de una columna estén bien corridos a la derecha, los de la siguiente columna estén todos ordenados verticalmente en un segundo espacio y así. En este caso en particular eso no nos sirve porque, como habíamos visto en el archivo original, estaban cruzados por todos lados. No estaba formateado de forma que se preste para esta opción. Así que vamos a seguir con delimitados. En la próxima ventana vamos a ver bien cómo los separamos. Acá tenemos algunas opciones de cómo importar. En principio siempre conviene dejarlo a comenzar a importar en la fila 1, a menos que haya datos al principio del archivo que no nos sirvan. Y después tenemos la opción de mis datos tienen encabezados, que es cierto en este caso. Justamente vemos que la primera fila tiene todos los encabezados de la tabla que queremos importar. Le podemos indicar a Excel que eso es cierto. Y apretamos siguiente. En esta segunda ventana tenemos varias opciones de delimitados. Si elegimos, por ejemplo, punto y coma, no hay ningún punto y coma en todo el texto, así que no me está generando ninguna columna extra. Todo me va a aparecer en una sola columna. Si elegimos coma, tampoco hay comas en este texto, así que tampoco me lo está separando en columnas. Si elegimos el espacio, como habíamos visto antes, se separa demasiado. Como ven, nombres quedan por un lado, el i queda como una columna sola y aparecen los apellidos pegados con los números de documento, lo cual tampoco está bueno. Los números de teléfono aparecen partidos, una parte en una columna y otra parte en otra. Apellido, documento, teléfono, cuenta, número de, aparece todo como un titular de una sola columna. Como vemos, esto no está funcionando como uno querría. Y uno puede acá indicar el carácter que le parezca. Si uno elige, por ejemplo, la letra N mayúscula, Excel reconoce donde hay una N y a partir de ahí parte el archivo en una nueva columna. Como ven acá, nombre, la N de nombre me genera una columna y el resto de la palabra hombre me genera otra. Y así vamos a separar en lugares bastante arbitrarios porque, bueno, dependen de dónde aparezca una N. La opción que parecía la más coherente era la que nos sugería inicialmente Excel, que es tabulación. Tabulación es como un espacio grande que se usa mucho en archivos TXT para formateo. Como este archivo TXT yo lo generé a partir de un Excel, ya viene de alguna manera separado por tabulaciones. Así es como generamos los TXT a partir de Excel. Por lo tanto, esta es la óptima. Y como ven, efectivamente tiene las condiciones que uno querría. Tiene el nombre y apellido en una columna, el documento en otra, el teléfono en otra, la cuenta, el número de cliente y demás. Ponemos en siguiente. Y acá nos permite seleccionar columna por columna e ir asignándole un formato. Esto lo podemos hacer acá, ir dándole formato a los datos de cada columna. Si le queremos indicar, bueno, esta columna son números, me gustaría que lo marque como un número, esta también son números, lo mismo, y así. O podemos finalizar y darle el formato a posteriori de la forma que vimos la vez pasada, hacerlo directamente sobre la hoja. Yo recomiendo hacer eso simplemente porque dar formato dentro de Excel es bastante más cómodo, más intuitivo. Como ven, este cuadro de texto no tiene muchas opciones de formato, tiene solamente 3, y si no nos tenemos que ir a avanzadas. Así que recomiendo hacer directamente el formateo posterior a la importación. Al cliquear ahora en finalizar, nos va a importar todos los datos de la forma que habíamos visto. Lo primero, antes de eso, nos pregunta dónde queremos que se importen los datos. En nuestro caso vamos a seleccionar la primera celda de la hoja. ¿Qué significa eso? Bueno, toda esa tabla que vimos que contiene todos los datos que estamos importando va a aparecer
a partir de la fila A1, de la celda A1. Es decir, de ahí hacia la derecha y hacia abajo van a aparecer todos los datos. Si elegimos, por ejemplo, la celda C4, a partir de la celda C4 hacia la derecha y hacia abajo va a aparecer todos los datos. Vamos a elegir A1. Vamos a elegir B2, simplemente para dejar una fila y una columna arriba y al costado, para que no nos quede todo tan en el límite. Y le ponemos aceptar. Y ahí importa todos los datos a partir de la celda B2. Vemos que es una lista larga de datos. Y ahí tenemos ya los datos importados a partir de nuestro TXT. Vamos a ver ahora una opción que es la de ordenar. La opción de ordenar nos permite seleccionar alguna columna o una tabla completa como la que tenemos acá y ordenarla ya sea en orden ascendente o descendente por la primera letra, como podemos hacer con el caso de los nombres y los apellidos, en orden ascendente o descendente por números, en el caso de los documentos o en el teléfono. Y después podemos generar algún tipo de orden combinado. Vamos a ver un poquito las opciones básicas de orden. Lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar nuestra tabla. Para eso podemos ir arrastrando, así como estoy haciendo ahora. Pero como ven, estos son muchos datos. Nos va a tomar un rato arrastrar hasta el final. Y más si tenemos que hacer esta selección múltiples veces. Una forma por ahí más práctica es seleccionar la primera celda, manteniendo apretado Shift, y hay un botón que se llama Up Pag, va bajando, y con Repag va subiendo, y con las flechitas en general nos podemos mover para seleccionarlo directamente con el teclado. Y por último, si seleccionamos la primera celda y vamos con la barra hacia abajo, mantenemos apretado Shift y seleccionamos la última celda del rango, que sería la de abajo a la derecha, y nos selecciona todo el rango desde la primera celda que seleccionamos a la última celda que seleccionamos. Ahora que tenemos todo el rango, vamos a ir a la pestaña Inicio. En Ordenar y Filtrar vamos a poner Ordenar de A a Z. Al hacer eso, ¿qué sucede? Bueno, nos ordenó por nombre y apellido, y los nombres que empezaban con A quedaron primero, continuando por los nombres que empezaban con B, y después, bueno, no hay ninguno, después con C, con D y así. Y junto con eso nos ordenó los documentos que correspondían a ese nombre. Esto sucedió justamente porque seleccionamos toda la tabla. Si nosotros, en vez de haber seleccionado toda la tabla, hubiésemos seleccionado solo la primera columna y le decíamos nuevamente que ordene de la A a la Z, nos iba a aparecer este cuadro de texto, donde nos pide o ampliar la selección o continuar con la selección actual. Si ampliamos la selección, lo que va a hacer es reconocer que hay más información a la derecha de esta columna y seleccionar también eso. Y si continuamos con la selección actual, vamos a hacer el ordenamiento solo de esta columna. Ahora, como ven, todos los datos de la primera columna están ordenados de la A a la Z. El problema con esto es que ahora perdimos la relación entre los nombres y su número de documento, porque ahora tengo los nombres ordenados, pero los documentos nunca cambiaron de orden. Y eso es un problema. Justamente yo quiero mantener todos los datos, cada individuo, con su número de documento, su teléfono y su cuenta. Por eso es importante que a la hora de ordenar una tabla de datos, seleccionemos toda la tabla, aunque querramos ordenar solamente la primera columna. Vamos a seleccionar entonces toda la tabla nuevamente. Y de nuevo vamos a ordenar y filtrar, ordenar de la A a la Z. Y ahí nos ordenó a partir de la primera columna, por nombre, y el resto de las filas, el resto de las columnas, las ordenó manteniendo la relación con el primer dato. Este era el documento en todas las apariciones de Adrián Torres, este era su documento,
Este era su teléfono, esta era su cuenta, este es el número de cliente y esta es la sucursal. Este es el producto que compró en cada una de las compras, esta es la cantidad que compró ese producto y este es el costo de la venta. Vamos a ver en el próximo unas opciones un poco más avanzadas de ordenar que nos van a permitir, en caso de que tengamos varios Adrián Torres, ordenarlos según una segunda condición. Por ejemplo, acá tenemos 7 compras de Adrián Torres. Supongamos que querríamos ordenarlas a partir de sus totales. Además, vamos a ver cómo hacer eso. Pero por ahora lo que querría ver es un poquito el buscar y reemplazar, que es otra opción muy poderosa, muy útil para Excel. Y lo que vamos a hacer, lo que permite hacer buscar y reemplazar es busca todas las apariciones de un cierto carácter, o línea, o palabra, o letra, y la reemplaza por otra, o la quita completamente. Un ejemplo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, en la columna teléfono. Vemos que los teléfonos están indicados con 3 números, un espacio y el resto del número de teléfono. Vamos a sacarle ese espacio del medio. En vez de tener que ir celda por celda, seleccionando el contenido y borrando el espacio, y hacer eso una por una, lo que podemos hacer es seleccionamos toda la columna y como ven, en esta columna en particular, el único espacio que aparece en nuestra información es ese espacio que separa entre números. No hay ningún otro espacio que vaya a aparecer. Por lo tanto, lo que podemos hacer es pedirle a la opción buscar y reemplazar que busque todas las instancias en las que aparece un espacio y lo elimine. Para eso seleccionamos el rango donde queremos que implique esto. Vamos a buscar y seleccionar. Y acá tenemos la opción buscar, que nos va a buscar dentro de el rango seleccionado algún número o palabra o lo que sea que queramos buscar. Y la opción reemplazar, que es la que vamos a usar. La opción reemplazar le vamos a poner en buscar, nos paramos ahí y escribimos el espacio que queremos que busque. Como ven no se ve nada, pero hay un carácter ahí que es un espacio. Y le vamos a poner en reemplazar con nada, no vamos a escribir nada. Y ahora les cliqueamos en reemplazar todos. Y eso lo que va a hacer es, ahí nos indica cuántos reemplazos hizo. Encontró 396 espacios y los quitó todos. Esta herramienta es muy poderosa. Otra opción que podemos hacer acá en cuenta. Vemos que las cuentas están escritas como si es cuenta corriente o caja de ahorro. Y después tiene el número de cuenta separado con un guión. Vamos a quitarle ese guión. Como es la única aparición de guión que nos interesa y es toda la que queremos quitar, podemos usar esta herramienta. Si hubiese en algún lado en esta columna, en este rango que seleccionamos, otras apariciones del signo del guión que queremos mantener, ahí vamos a tener problemas. Y esta herramienta no nos va a servir. Vamos a tener que separar esos casos aparte y aplicar esta herramienta solamente donde queremos que desaparezca el guión. Porque bueno, Excel no reconoce dónde queremos nosotros quitar el guión, sino que lo hace para todo el rango. Vamos a buscar y seleccionar de nuevo, reemplazar. Ahora en buscar, vamos a quitar el espacio que teníamos escrito antes. Tener en cuenta que buscar y seleccionar recuerda el último trabajo que uno hizo. Vamos a poner un guión ahora. Y de nuevo no vamos a poner nada en reemplazar con. Reemplazamos todos y otra vez encontró 396 reemplazos. Y le quitó el guión a todos los numeritos. Muy bien. Y así se pueden hacer cosas. Se puede reemplazar prácticamente cualquier forma de carácter. Por ejemplo, vamos a hacer alguno. Si elegimos reemplazar esto de cuenta corriente con las palabras cuenta corriente, ponemos en reemplazar todos y va a encontrar todas las instancias donde dice CC y lo va a reemplazar con las palabras cuenta corriente. Acá vemos que
todas las que eran cuentas corrientes, ahora comienzan con las palabras cuenta corriente. Volvemos atrás con control Z. Y ahora lo que vamos a ver por último es la opción de quitar duplicados. Quitar duplicados está en la pestaña de datos y es esta opción que está acá, que lo que hace, acá nos indica, nos cuenta un poquito qué es lo que hace, elimina las filas duplicadas de una hoja. Lo que vamos a hacer es, en este caso, seleccionar toda la tabla. Vamos a ver qué sucede si uno no hace eso, pero en principio vamos a seleccionar toda nuestra tabla de datos. Vamos a presionar acá en quitar duplicados y nos va a abrir un cuadro donde nos pide seleccionar a partir de qué columnas queremos que quite los duplicados. ¿Qué significa esto? Bueno, acá nos reconoce los encabezados de nuestra tabla y nos pregunta qué es lo que nosotros consideramos información única. Si nosotros, por ejemplo, queremos filtrar esta tabla y no nos importan las compras de cada cliente, sino que nos importa la información del cliente. Es decir, yo quiero que en mi tabla solamente quede un Adrián Torres con su documento, teléfono y cuenta, y su número de cliente y la sucursal, un Alberto González, un Alberto Núñez, se supone que dice ahí, pero que es un símbolo raro, Alberto Ruiz y demás. Si de repente hay un segundo Adrián Torres, mismo nombre pero distinto documento, eso quiero que me lo identifique como un cliente distinto, porque justamente, aunque tenga el mismo nombre y apellido, no tiene el mismo documento. Por lo tanto, para identificar cuándo dos filas son iguales, le tengo que indicar acá qué filas son las que quiero que compare. Si yo le dejo cliqueado el nombre y apellido, lo que hace el programa es decir, bueno, si tiene el mismo nombre y apellido, ya lo podría borrar. Pero también chequea el documento. Si tienen el mismo documento, buenísimo. Y pasa a chequear el teléfono. Si tienen el mismo teléfono, buenísimo, pasa a chequear la cuenta y así. Y acá chequea todos. Si tiene todo exactamente igual, recién ahí quita esa fila de la tabla. Pero bueno, notemos que lo que es total, cantidad, producto no nos interesa a nosotros, porque no queremos saber información sobre la venta particular esa, sino queremos que nos quede solamente la información del cliente. Es decir, queremos una única instancia de Adrián Torres con documento 18.011.141, pero no nos interesan las múltiples compras que hizo y en qué sucursal. Entonces, lo que va a hacer ahora va a ser chequear por cada instancia en esta tabla que tiene un nombre y apellido, documento, teléfono, cuenta, número de cliente y sucursal únicos, y nos va a dejar solo esos. Vamos a clicar en aceptar. Un cuadro nos indica cuántos valores se encontraron duplicados y cuántos únicos permanecen. ¿Qué quiere decir ahora esto? Bueno, que tenemos un total de 97 clientes en nuestra base de datos. Para cada cliente sobrevivió uno de los datos de la venta, que esto no nos interesan porque esta sería una de las ventas de las compras que hizo en una de las sucursales. ¿Cuál se quedaría sobreviviendo? Sobrevive la primera de todos los datos en los que aparece Adrián Torres con este documento, este teléfono, esta cuenta, este número de cliente y esta sucursal. Y acá tenemos todos los diferentes clientes, cada uno con una única representación. Estoy viendo a ver si aparece alguno. Si hay varios clientes con el mismo nombre. No estaría viendo ninguno. Vamos a crear ahora. Voy a insertar. En mi tabla, un cliente, ahí va, que se va a llamar también Adrián Torres, pero va a tener un número de documento distinto y un número de cuenta distinto. Y un teléfono distinto. Entonces, ahora si yo nuevamente selecciono mi tabla,
y le pongo en quitar duplicados. Si yo solo selecciono nombre y apellido para quitar los duplicados, ¿qué está haciendo Excel en este caso? Bueno, está chequeando todos los nombres y apellidos en esta lista y si hay dos filas que tienen el mismo nombre y apellido, es decir, el mismo contenido en la primera columna, los va a eliminar una de las dos. En este caso perderíamos los datos del segundo Adrián Torres, que aunque tiene el mismo nombre vemos que es un cliente distinto. Ponemos aceptar y efectivamente desaparece ese valor. Por lo tanto, es importante a la hora de quitar duplicados identificar qué columnas son las que nos interesan a nosotros, porque a veces una sola de las columnas resulta poca información y podemos estar borrando datos importantes. Podríamos directamente haber hecho la separación a partir del documento, porque el documento va a ser único para cada cliente, así que cualquier instancia repetida del documento significa que es exactamente el mismo cliente. Lo mismo debería pasar con el teléfono, posiblemente. Por ahí justamente hay dos personas con el mismo teléfono que son clientes distintos. Como no lo sabemos, es mejor por ahí usar el documento. O uno simplemente puede seleccionar varias de las opciones y asegurarse que no va a haber problemas y en ningún momento vamos a eliminar ningún cliente que debería aparecer. Al hacer eso, en este caso no aparecen duplicados porque esta segunda fila que yo creé tiene el mismo nombre que la de arriba, pero tiene distinto documento. Por lo tanto, no la elimina. La voy a eliminar yo a mano ahora. Voy a seleccionar la fila donde está, clic derecho, eliminar, y me corre todo el resto de las filas hacia arriba a un lugar, para ocupar el lugar que estaba tomando esa fila. Muy bien. Esto sería todo lo necesario como para hacer el filtrado inicial que les pide la consigna del ejercicio 2. Es más, la consigna del ejercicio 2 les pide encontrar una tabla como esta, así con una representación única de cada cliente. Y posterior a esto les pide darle un poco de formato a esta tabla y a los datos en particular, con ciertos formatos de número y demás. Eso es lo que vimos los videos pasados. Pero con esto ya podrían hacer las opciones de filtrado de la tabla. Y como les había dicho, vamos a ver algunas opciones más complejas de procesamiento de datos en el próximo video.